Genaro Bernstein, profesor de Política Internacional. Bienvenido a Punto de Orden. Le saluda a Juan Javier Benedetti. Estamos desde México con nuestro siguiente invitado. La artillería rusa bombardeó ayer varias regiones de Ucrania y 2 de sus misiles, supuestamente misiles rusos, habrían caído en Polonia. Ahora dice Joe Biden que es muy poco probable que sean misiles rusos. ¿Error de cálculo o provocación deliberada? ¿Qué está pasando? Muy buenos días. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Pues hasta el momento la información que tenemos, que es accesible, apuntan a que son misiles S-300 antiaéreos y que pues forman parte del arsenal que tiene Ucrania precisamente para tratar de evitar o contrarrestar la artillería y sobre todo los misiles de Rusia. Entonces, parece ser que hay un error en cuanto a la utilización de los misiles por parte de Ucrania y que han caído en territorio polaco. Perfecto. ¿Cuál cree usted que será la respuesta de la OTAN ante este problema específico? Será una respuesta bastante mesurada. No creo que la OTAN vaya a generar o tratar de escalar la situación. Realmente desde los primeros momentos de que se dio a conocer la noticia, todos actuaron de manera mesurada. Realmente dudo mucho que Polonia intente o quiera generar una escalada en el conflicto, y que por supuesto está muy lejano la posibilidad de que se solicite, se active el artículo 5 de la Carta del Tratado de la Alianza Atlántica. Perdón, de última hora, la información es que la OTAN dijo que la explosión en Polonia fue causada por un misil ucraniano para defenderse de Rusia. Adelante, Fernando. Importante la aclaración, además ya lo había dicho el señor Bernstein, pero que está desde México, ¿no? Analista político de tanta trascendencia. ¿Cómo tomar el hecho de estos ataques de Rusia justamente en los momentos en que están reunidos en Bali, en Indonesia, el grupo G7, G20? ¿Cómo se puede tomar esto, ese ataque feroz de Rusia en los últimos días? Bueno, seguramente responde a la campaña que está intentando el ejército ruso de retomar la ofensiva y evitar que los pertrechos y las necesidades de nuevo armamento y nueva ingeniería que tiene que llegar hacia Kiev. Para mí es un intento de romper las líneas de suministro y con eso ir debilitando todavía más al ejército ucraniano. La ofensiva exitosa de los últimos meses de Ucrania fue exitosa en cuanto a la recuperación de territorio, pero muy alta en el costo de vidas por parte de Ucrania. Entonces, necesita Rusia aguantar lo más posible en este momento a que el invierno doblegue al gobierno de Kiev, ya que la infraestructura carretera, la infraestructura eléctrica y de gas en Ucrania ha sido totalmente destruida. Bueno, ese video que circuló ayer de Zelensky en Gerson, conmovedor, por supuesto, ¿no? Ir a una ciudad que en definitiva ha sido rescatada, conmueve a todos. Lo que no sabemos es a dónde quieren llegar, hasta qué punto, porque definitivamente el hablar ahora por el lado de Ucrania, de Zelensky, que les pide a las potencias: no me pidan o no me hablen de soberanía, no nos hablen de entrega de territorios para iniciar un diálogo. Eso ha dicho Zelensky, lo cual determina que él quiere defender a su país a toda costa y con la vida, si es posible. Pero ¿a dónde se puede llegar? Porque cuando plantean también desde Ucrania de que tendría que pagar los costos de guerra a Rusia como que se burla de todo, y además ya vemos que el señor Putin, a lo mejor los rusos no quieren la guerra, pero Putin sí, y da la impresión de que al señor no le importa si un día de estos muere, destruyendo por supuesto a grandes ciudades como las de Ucrania que están siendo tan afectadas. ¿Cómo cree usted que puede terminar esto?
Bueno, lamentablemente para el pueblo ucraniano no hay no va a venir muy pronto una resolución pacífica. Yo entiendo las declaraciones del presidente Zelensky porque ningún jefe de Estado en cualquier parte del mundo va a aceptar una partición de su territorio. O sea, nadie en su sano juicio va a aceptar pasar a la historia como el presidente que dejó perder parte importante del territorio de su país. Por otro lado, yo creo que sí hay bastante apoyo por parte del pueblo ruso hacia Vladimir Putin. Las encuestas a las cuales hemos tenido acceso, porque no hay información que provenga de RT o de Sputnik, ya que han sido censurados esos medios de comunicación, pero de lo que hemos podido darnos cuenta es que una parte importante del pueblo ruso está apoyando a su líder, a Vladimir Putin, y que aunque hubo una desbandada de jóvenes cuando se llamó a los reservistas, Putin llamó 300,000 reservistas, y hubo una desbandada de jóvenes saliendo de Rusia para no ir al frente de batalla, pero lo que no nos dijeron los medios europeos fue que también hubo una gran cantidad de rusos que agotaron los suministros en las tiendas, agotaron los suministros de botas, los suministros de chalecos, los suministros de impermeables, porque había gente que estaba dispuesta a ir a pelear al frente por defender Rusia. Sí hay una visión encontrada en cuanto al conflicto, porque para Rusia sí el hecho de que Ucrania se acerque a la OTAN y se acerque a la Unión Europea, pues es una amenaza a su soberanía. Y por otro lado, Ucrania ve una mejor forma de vida estando cerca de los países de Europa Occidental. Entonces, aquí se encontraron dos visiones del mundo, las cuales van a terminar en un conflicto que va a cambiar el sistema internacional. Si Rusia logra doblegar a Ucrania, entonces en este sentido veremos cómo otras naciones van a poder, o en su caso se van a envalentonar para no seguir los designios del Consejo de Seguridad o las indicaciones que para ello tengan otro tipo de alianzas como el G20, el G7, ¿no? Veremos cómo países como Corea del Norte, Irán, tendrán posturas más agresivas en cuanto a las sanciones que han sufrido por parte de la comunidad internacional. Señor Berenstein, buenos días, lo saluda Paola Casa, gracias por estar con nosotros desde México. Muy buenos días. Un poco, tal vez para comentar algo que usted ya dijo sobre los jóvenes de Rusia, dicen que han salido cerca de 700,000 rusos por Georgia, obviamente de las fronteras de Rusia, y bueno, es interesante este dato, obviamente por lo que usted acaba de comentar. Y ahora sí mi pregunta, pareciera, y creo que es obvio, que el objetivo de Rusia es poner a la Unión Europea en contra de Ucrania. ¿Nos podría comentar o elaborar un poquito este tema con el invierno venidero y el tema del gas, que obviamente va a afectar seriamente a Europa? ¿Qué es lo que va a pasar o cuáles son sus pronósticos? Bueno, se supone que Europa ahorita tiene reservas de gas para 3 meses. El invierno, como más o menos los meteorólogos lo están prediciendo, sería un invierno bastante fuerte porque estamos en la etapa del fenómeno del Niño. Entonces, es posible que el invierno sea uno de los más fuertes en los últimos años, y eso lo han calculado los estrategas rusos. Hemos visto cómo los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 fueron saboteados, y por lo tanto Rusia tiene compromisos que tiene que entregar gas sí o sí, y para ello va a tener que utilizar las líneas terrestres que precisamente pasan por Ucrania. Entonces ahí sobreviene nuevamente una confrontación política y diplomática para poder suministrar gas a los países de Europa Occidental. Ahora bien, Rusia podría utilizar nuevos oleoductos o utilizar los servicios de Turquía para llevar gas licuado hacia Europa, para pagar los compromisos que ya tiene. Pero sí es una estrategia sensible y es una estrategia ya bastante elaborada por parte de las fuerzas rusas, de tratar no nada más de doblegar a Ucrania, sino también doblegar a los países de Europa Occidental que están apoyando a Ucrania. Ha habido manifestaciones en Alemania y manifestaciones en Italia de que ya la población quiere gas ruso. ¿Por qué? Porque es
cuatro veces más barato que el gas que están comprando proveniente de Estados Unidos. Entonces, no veo que los bolsillos de los europeos vayan a resistir mucho más tiempo, sobre todo en los meses de enero y febrero. Ahí se verán más las protestas, porque ya los europeos estarán cansados de estar financiando una guerra, un conflicto, y sobre todo que ya no les alcanza el dinero para estar pagando los costos energéticos en un invierno bastante agresivo. Definitivamente los costos económicos para Europa y para los Estados Unidos han sido significativos. El hecho de que estén con una inflación del 8, 9 y 10% es sumamente grave. Obviamente pues son la Unión Europea o los Estados Unidos países que siempre han tenido niveles muy bajos de inflación. En la última pregunta, se cerró ese corredor para la salida de alimentos especialmente destinados hacia África, saliendo desde Ucrania. Luego de ese cierre, hace unos 4 o 5 días atrás, se habló de que nuevamente se desbloqueó y podrían salir esos alimentos. ¿Conoce usted si está operando la salida de los barcos con alimentos, reitero, a los países que más necesitan, que son los africanos? Bueno, nuevamente es parte de la estrategia del Kremlin estar cerrando y abriendo la llave que produce granos. No nada más Ucrania es un gran productor de granos, Rusia misma también es un importante productor de granos, pero hay países como, los países africanos que necesitan el grano, no son grandes compradores. Los países que sí necesitan grano y que son buenos compradores son las petromonarquías, esto es los países en Medio Oriente, y que ellos sí tienen bastante dinero para estar comprando el suministro. Entonces, lo que está haciendo Rusia es presionar de esa manera para que los países petromonárquicos se pasen o se decanten del lado de su causa, ya que pues el suministro de granos para los países de Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, es bastante importante y ellos tienen el dinero para pagarlo. Aquí lamentablemente los países de África no tienen esa movilidad para andar pagando un grano mucho más caro, y que pues, se puede derivar en un conflicto más importante como estallido de hambrunas en países de la África subsahariana. Entonces, sí estamos viendo una estrategia por parte del Kremlin para que la comunidad internacional empiece ya a levantar las sanciones que le han ido asestando a lo largo de este conflicto desde el mes de febrero hasta el actualmente mes de noviembre. Bueno, agradecemos a Genaro Bernstein. Hemos estado hablando con un maestro en estudios en Relaciones Internacionales, licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM en México, diplomado en Seguridad Internacional y sus nuevos retos, diplomado en Análisis del Terrorismo en el siglo XXI, retos y perspectivas. Bernstein también tiene un diplomado en Defensa y Seguridad Nacionales, viejos temas y nueva agenda. Ha estudiado bastante usted, ¿no? Muchas gracias. Y sí, temas actuales. Se puede, ¿no? Y muy claro en los criterios, en los conceptos, y por sobre todo honesto, porque también en esto del periodismo muchas veces se juega a los intereses, digo, no lo digo, ha sido muy claro usted. Muchas gracias por la invitación, mando un abrazo muy fraterno hasta Ecuador. Muchas gracias.